Por fin, ya era hora. Tras meses de retraso y sordina intolerable, el Gobierno central se presta a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiero, que reclamaban las autonomías, entre ellas con más empuje si cabe Andalucía. Ya sabemos la fecha, el próximo jueves 26 de junio, aunque todavía no conocemos el orden del día. Con todo, hay asuntos pendientes de tal enjundia que Moncloa se equivocaría si no aborda debates trascendentes para el devenir de las autonomías, como la nueva financiación autonómica, el objetivo de déficit para 2014, la reforma fiscal y las dichosas 3 décimas de déficit que el Ejecutivo de Rajoy y Montoro le regalan a Bruselas. Una frivolidad, esta última, que algún día los populares deberán explicar a la ciudadanía harta de sufrir en sus carnes el sacrificio de los ajustes y los recortes. Casi una ocurrencia como la de adelantar 1.300 millones de euros que debían devolver en 2020 a partir de ese año por el rescate bancario que no nos iba a costar nada, ¿se acuerdan ustedes? En fin, de los principales asuntos de actualidad y, lógicamente, de Izquierda Unida, hablamos en unos minutos con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Con Elena Cortés, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pide que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se debata sobre la financiación autonómica, el objetivo de déficit y la reforma fiscal que podría perjudicar seriamente a las comunidades con menos renta y las 3 décimas que le regala el Gobierno a Bruselas, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo Central que comparta este ejercicio con las comunidades autónomas, la mejora precisamente de la recaudación tributaria de la que se está beneficiando en exclusiva y que no espera la liquidación dentro de 2 años, porque ahora es cuando se necesita. El Consejo de Política Fiscal y Financiera para el día 26. Señor Carmona, ¿cree usted que sería lógico que en ese orden del día fuera financiación autonómica, reforma fiscal, reparto del déficit, situación ante Bruselas, en la que hemos renunciado a 3 décimas del reparto del déficit? ¿Sería lógico que habláramos de esos temas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Usted no lo sabe, yo invito al Partido Popular a que se sume al Gobierno de Andalucía para que estas sean las materias que se puedan abordar. Muchas gracias. La mayor agrupación socialista de España, la de Sevilla, abandona la neutralidad y brinda todo su apoyo al madrileño Pedro Sánchez para ser el nuevo secretario federal del PSOE. En un acto de enorme simbolismo y que será determinante para el voto de los 45.000 militantes andaluces, una plataforma de alcaldes sevillanos afines a Susana Díaz, pero también de otros cargos no tan cercanos al líder del PSOE andaluz, hacen frente común. Dicen representar al 95% de la militancia para apoyar públicamente a quien se perfila como el gran adversario de Eduardo Madina. Que la opción que representa Pedro Sánchez es una opción de futuro, es una opción de cambio y es una opción que seguramente a quien más va a necesitar y más falta le va a hacer, va a ser a la ciudadanía de España. Un cambio con corazón y también con cabeza, como dice el compañero Pedro Sánchez, respetando siempre las opiniones de todos los compañeros y compañeras. Creo que ahora mismo el compañero Pedro Sánchez representa lo que en Sevilla y en Andalucía hemos sabido hacer bien. Pedro Sánchez, quien la próxima semana, estará en Sevilla, mañana en Almería y esta mañana estaba en Málaga. No, yo aspiro a hacer una nueva política y la nueva política es ir de frente, hablar claro. Yo soy una persona que viene de abajo. Yo estoy en las quinielas porque los militantes me han puesto en las quinielas. No estaba hace meses entre los elegibles y si hoy los militantes de base me pueden elegir es precisamente gracias a los militantes de base. Yo valgo lo que valen las esperanzas depositadas de muchos compañeros y compañeras sobre mis espaldas. Madina intentará contrarrestar este apoyo masivo en Andalucía con otros actos y plataformas de apoyo, sin tanto fuste, porque parece claro que las cartas están echadas en el PSOE andaluz, molesto con que Madina cambiara las reglas de juego a mitad del partido al pedir que votaran todos los militantes como condición sine qua non para presentarse. Con todo, Susana Díaz no romperá públicamente su neutralidad. Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, ha asistido esta tarde en Madrid al acto solemne en el que el todavía rey Juan Carlos, en su último día de reinado, ha sancionado su última ley, precisamente la de su propia abdicación. Coincidiendo con este acto en Madrid, el colectivo Sevilla por la República ha celebrado una concentración en la capital hispalense reclamando un referéndum por la Tercera República. Y después del baño de realidad que ayer nos dio Cáritas ante los mensajes de recuperación económica, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, cree que la situación es suficientemente alarmante como para que se enciendan las luces rojas en la Junta de Andalucía, a la que le sigue reclamando los impagos a los ayuntamientos.
ya está bien de tener que adelantar dinero por parte de los gobiernos locales, y ya está bien de los impagos por parte de la Junta de Andalucía hacia la administración local, y cuando algo es responsabilidad de la Junta de Andalucía, es competencia de la Junta de Andalucía, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Y por tanto lo que se le ha pedido por parte, y lo que se le pide del Partido Popular, es que se revise, se negocie y se haga de manera, digamos, coordinada, consensuada con el conjunto de ayuntamientos de Andalucía. Eso es lo que se tiene que hacer, y no tomar decisiones unilaterales sin contar con una institución que es fundamental en Andalucía como son los ayuntamientos. A diferencia de la mayoría de los días, hoy no nos llegan buenas noticias del turismo. A 10 días de que comience la temporada turística alta, sindicatos y empresarios no han cerrado aún el acuerdo sobre la negociación colectiva en 4 provincias: Málaga, Granada, Jaén y Huelva. Así las cosas, los sindicatos amenazan con convocar huelga en un sector estratégico para la economía andaluza. Mejores perspectivas turísticas no llegan de Cádiz, cuyo puerto no deja de recibir cruceros de lujo. Sin ir más lejos, hoy 3,6.000 turistas. Esta actividad, que generó el año pasado pingües beneficios, llevan a la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz a atender una demanda histórica y remodelar su zona de pasajeros para abrirla a la ciudad, siguiendo el modelo de Málaga. Y del turismo al campo andaluz, preocupación seria en los agricultores, que ya perdieron mucho dinero con el reparto inicial de la PAC, porque esta merma puede incluso ser mayor si el Ministerio de Agricultura aprueba la propuesta de primar las hectáreas cultivadas por las producidas, que es el baremo tradicional que favorecía a Andalucía. La Unión de Pequeños Agricultores advierte de que el Gobierno central favorecería un modelo especulativo. ¿Qué va a pasar? Que todos aquellos que han tenido una estrategia como agricultores y ganaderos de producir y por tanto tienen una ayuda menor, ahora se le va a restar ayuda, hacia aquellos modelos de agricultura especulativos que solo se han basado en cobrar ayuda y que la producción no les interesaba. Entonces se ha llegado a la locura de no se prima aquella agricultura y ganadería productiva que ha sido la que está manteniendo el empleo y está generando productividad. El Tribunal Supremo avala los despidos del Ayuntamiento de Jerez. El Alto Tribunal estima el recurso del consistorio jerezano, gobernado por el PP, contra la decisión del TSJ de declarar no ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo que en 2012 implicó el despido de 260 empleados, a los que se les va a aplicar directamente la reforma laboral, 20 días por año trabajado. Y concluimos el sumario de esta noche con el ínclito obispo de Málaga, Jesús Catalá, a quien le sale gratis comprar el matrimonio homosexual con la unión entre un anciano y un bebé, o entre una persona y un perro. Así lo determina un juez que archiva la denuncia contra el obispo porque dice no tener la certeza de esas frases, y en cualquier caso añade que es coherente con la doctrina de la Iglesia Católica, que tiene una posición crítica hacia la homosexualidad y por tanto se encuentra amparado por la libertad de expresión y la libertad religiosa. Lo dicho, fallo judicial en pleno siglo XXI que da barra libre a los prelados. En fin, son los asuntos fundamentales en un día. Abordaremos algunos de ellos en la tertulia en compañía de Ángela Cañal, de Sara Armesto, de Raúl Limón y de Fernando Vicente. Estos cuatro periodistas tertulianos de A por Todas se incorporarán en unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí nuevamente en A por Todas. Permítame, antes que nada, pedir una opinión como ciudadana, como mujer, como persona, ya no solo por los exabruptos del obispo de Málaga, que todos los conocemos y no nos deben sorprender porque este hombre está acostumbrado a ese tipo de deslices, pero sobre todo en la condescendencia de la justicia, ¿no? Sí, llama la atención la condescendencia de la justicia, efectivamente, con elementos tan claros, ¿no? A mí lo que más me preocupa de esta situación, ¿no? Porque la Iglesia o distintos responsables de la Iglesia han tenido distintas manifestaciones a lo largo de, pues de los últimos años, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, y creo que habría que hacer una reflexión como sociedad y como gobierno, es que en una sociedad laica no es posible que haya subvención de dinero público a una institución como la institución eclesiástica, con esa jerarquía, que hace manifestaciones de este tenor. Entre otros, conciertos educativos. Es decir, hay esta doctrina, que es una doctrina religiosa, está recibiendo dinero público en colegios, donde, pues efectivamente, como decía el juez, esta es la doctrina de la Iglesia. ¿De qué nos vamos a sorprender, no? Pues eso es lo que habrá que repensar como sociedad, ¿no? Cómo efectivamente nos convertimos en una sociedad laica. Pero una cosa es la doctrina de la Iglesia y otra cosa es que la justicia ampare una doctrina que evidentemente aquí hace apología de la xenofobia prácticamente, ¿no? De la homofobia. Sí, hace apología de la homofobia y eso debería de ser considerado un delito, ¿no? Lo que me ha parecido entenderte es que el juez no está diciendo más allá que su doctrina, habría que abordar ese juicio de otra manera, yo creo, ¿no? Porque la Iglesia está lógicamente reconocida, legalizada, recibe dinero público
y forma parte de una de las instituciones del Estado, ¿no? En un Estado que debería ser laico, aconfesional y, lógicamente, donde no hubiera ninguna confesión religiosa que tuviese ninguna... pues ningún apoyo más allá del Estado, de los distintos poderes del Estado. Consejera Cortés, la hemos invitado sin lugar a dudas para hablar de fomento, de vivienda, que son su responsabilidad directa, también para preguntar su opinión sobre el proceso interno dentro de Izquierda Unida, para episodios del pasado como la Corral Utopía, pero también de esta tarde, permítame que le pregunte por el acto solemne que se ha vivido en Madrid de la sanción de la ley de abdicación del rey por su propia majestad y justo al mismo tiempo manifestaciones en toda España pidiendo el referéndum por la Tercera República. ¿Qué lectura hace usted de esta dicotomía, de esta separación de dos Españas que está viviendo en este momento este país? Bueno, yo creo que hemos asistido a una alianza del bipartidismo con la restauración de la monarquía, con la continuidad de la monarquía. Ayer en el Senado, que bueno, pues fue la segunda lectura, el senador por la Comunidad Autónoma José Manuel Mariscal lo que pedía era que el rey abdicara en el pueblo y que el pueblo decidiera soberanamente a través de un referéndum qué modelo de Estado es el que prefiere, una monarquía y este modelo de Estado que nos ha traído esta situación de una crisis tremenda y de una estafa que sufre la mayoría social, con datos como los que Cáritas ha ido dando esta semana en prácticamente todas las provincias, o un nuevo proyecto de país, una república que permita que algo, bueno, que pan, techo y trabajo, ¿no? Que haya derecho al trabajo, derecho a la vivienda y derecho a una vida digna podamos construir en los próximos, en el medio plazo, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese bipartidismo ha funcionado bien y que, bueno, pues en lugar de abdicar en el pueblo y que el pueblo decida, haciendo uso de la Constitución, del artículo 92 de la Constitución, bueno, pues han preferido plantear una sucesión monárquica cuando, bueno, una sucesión en lugar de las urnas, ¿no? Que sería bueno, que se podría haber hecho porque encaja perfectamente en la Constitución. Y me parece que bueno, una serie de ciudadanos se manifieste, yo entre ellas, pidiendo un referéndum y pidiendo que el pueblo decida, efectivamente, bueno, lo que en el siglo XXI, a las alturas que estamos del siglo XXI, parece razonable, ¿no? Que no se herede nada más y nada menos que la jefatura del Estado, sino que sea el pueblo el que decida libre, soberana y democráticamente qué manera quiere de dar la forma al Estado, que no solamente es una discusión sobre monarquía y república, que parece bastante más democrático una república, esto de heredar la jefatura del Estado es un poco sino que el pueblo extraño, tenga libertad, ¿no?, para elegir, claro. Sino que además qué formas del Estado establecemos para que los derechos de la ciudadanía, pues efectivamente en lugar de estar conculcados, como el derecho a la vivienda, pues los poderes públicos y democráticos hagan de los derechos de la ciudadanía una realidad, no una extrañeza en los tiempos en los que vivimos. Hoy se han podido manifestar los españoles que han querido a favor de la República, en favor del referéndum. Mañana no va a ocurrir lo mismo. Hablábamos al principio con lo del obispo de Málaga de decisiones judiciales que causan perplejidad. También no sé si a usted le causa perplejidad que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya avalado la negativa de la delegación del Gobierno en Madrid a que en la Puerta del Sol mañana hay una manifestación en favor de la República, y al mismo tiempo el Gobierno impida a los ciudadanos llevar cualquier tipo de bandera o enseña republicana durante el paseo de los Nuevos Reyes mañana. No sé si usted se echa la mano a la cabeza ante qué atentado a la libertad estamos viviendo precisamente lo de mañana. Bueno, pues estamos ante un disparate. Eso es un disparate, que en una sociedad plural, democrática, en un Estado social, democrático y de derecho, que dice la Constitución que somos, se prohíba que los ciudadanos se manifiesten o que enseñen banderas republicanas, ¿no? Pero el problema es que últimamente estamos viendo una salida autoritaria al conflicto social que existe desde el año 2010, donde se anuncia por parte del presidente Zapatero los primeros recortes, una salida autoritaria. Esto es un ejemplo de ello que no, en fin, que si ocurriese en algún otro país, me gustaría escuchar a los que generan hegemonía, pero que también tiene otros elementos que son absolutamente terribles, ¿no? Como es cómo se está condenando a penas de prisión a hombres y mujeres, en este caso Carmen y Carlos, por defender los derechos de ciudadanía del derecho a una huelga. Bueno, pues también en esa qué forma de Estado queremos, qué ese nuevo proyecto de país que queremos, tendremos que repensar cuál es el papel que el ordenamiento jurídico tiene en esta alianza del bipartidismo con la monarquía o con la oligarquía financiera, y qué papel juega ahí el ordenamiento jurídico, ¿no?
bueno, pues también habrá que repensar esa cuestión, porque lo que nos estamos jugando es mucho. Son disparates, pero en definitiva son, bueno, pues derechos absolutamente fundamentales que están recogidos en la Constitución, lo que se está cuestionando y enviando en algunos casos a prisión. Consejera, ahora sí, asuntos de su propia responsabilidad. Usted ha urgido hoy precisamente al Tribunal Constitucional a que resuelva lo antes posible, de inmediato, el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley de la Función Social de Vivienda, más conocido popularmente como la Ley Antidesahucios. Tenemos claro cuál es la urgencia de esa petición, pero ¿cree usted que el Constitucional será sensible a esa urgencia? Bueno, yo creo que el Constitucional debería de, no tanto de sensibilidad, sino de sentirse en la obligación moral y constitucional de resolver cuanto antes el fondo de la Ley de la Función Social de la Vivienda, es decir, la constitucionalidad de la norma. Porque, bueno, es su obligación y, en segundo lugar, porque estamos viviendo momentos de emergencia habitacional. A pesar de lo que el Gobierno ha repetido como un mantra, los últimos datos vuelven a el Consejo General del Poder Judicial no hace ni, creo que fue el viernes cuando dijo que habían aumentado un 4,8% los desahucios y en el primer trimestre, no sé si eran 2.600 y pico, 30 desahucios al día en Andalucía, consejera. Efectivamente. Efectivamente, quiero decir que esa realidad que está ahí, por la que nosotros aprobamos la ley, porque la ley del Gobierno del Estado no protege en ningún caso el derecho humano a la vivienda, sino que sigue protegiendo al poder financiero, bueno, pues nosotros lo que planteamos es que el Constitucional tiene la obligación de resolver, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Y la suspensión cautelar de la norma, es verdad que con 7 magistrados a favor y 5 en contra, lo que está es impidiendo que desde el Gobierno andaluz y desde el Parlamento andaluz, de manera absolutamente democrática y constitucional, defendamos el derecho humano a la vivienda que tienen los andaluces y las andaluzas. Así que yo reitero esa exigencia de entrar en el fondo del asunto, porque estamos hablando de derechos fundamentales, como es el derecho a una vivienda, y estamos hablando, por tanto, de la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda. Uno de los mayores estigmas de la crisis y luego de este disparate de los desahucios ha sido, sin lugar a dudas, la corralotopía. Semanas atrás, los informes sociales avalaron el realojo de las 15 familias. Con la perspectiva del tiempo, consejera, ¿qué análisis hace, qué lectura, qué conclusión saca de lo que ocurrió, de un episodio que pudo pudo tumbar directamente un pacto de gobierno entre PSOE y Izquierda Unida en la presidencia de la Junta? El primero es que, tal y como planteábamos, el realojo de la familia de la conocida corralotopía se ajustaba a la justicia y a la legalidad. Y así lo ha sancionado los informes sociales del Ayuntamiento. Estábamos hablando de personas bien en riesgo de exclusión social o bien que ya estaban en la exclusión social. Y son precisamente esos dos los parámetros que tanto desde la ley, desde las leyes andaluces, desde los decretos, como desde el auto judicial, planteaban a los poderes públicos, no solamente al Gobierno andaluz, también al Ayuntamiento de Sevilla, que no se dio por aludido, la necesidad del realojo de esas familias. Por lo tanto, bueno, pues era justo y legal, y hemos reiniciado el realojo exactamente de la misma manera que lo teníamos pensado hacer, cumpliendo la ley y atendiendo a la justicia social. Y respecto de todo el bueno, revuelo que se montó y esa posibilidad, bueno, la lectura política no voy a innovar mucho. Yo creo que el Gobierno salió reforzado de aquel momento y que, bueno, eso es positivo, ¿no? Un Gobierno que efectivamente vivió... ¿Salió reforzado el Gobierno o salió reforzado Izquierda Unida? No, salió reforzado el Gobierno. Yo no creo que aquí haya ni vencedores ni vencidos en absoluto. Aquí salió reforzado un Gobierno que, ante una situación complicada, bueno, pues dialogó, llegó a acuerdos y se publicaron, son absolutamente públicos y transparentes, y luego, bueno, pues esos informes del Ayuntamiento de Sevilla han venido a constatar que efectivamente lo que como se estaba produciendo el realojo se ajustaba a la justicia social y a la legalidad, porque, bueno, es que este Gobierno cumple las leyes y también tiene un objetivo claro de la justicia social. Consejera, cambiamos de asunto por un episodio que clama al cielo, como es el de la Nacional Cuarta. A su paso por los Palacios estamos ante un punto negro del asfalto andaluz, con más de un centenar de muertos en los últimos años. Hay que recordar a los oyentes, a los telespectadores, que estamos hablando de que los gaditanos son los únicos que tienen que pagar por ir por una vía rápida a la capital andaluza, y que si no tienen que coger una Nacional Cuarta
anticuada, peligrosa, con puntos muy negros, como este a la altura de los Palacios, y encima sobresaturada de camiones y de todo tipo de mercancías. En fin, ¿qué análisis hace usted de todo esto? ¿Qué puede hacer la Junta de Andalucía cuando estamos hablando de una competencia del Gobierno central? Y sobre todo, ese desdoble, ¿usted cree que va a llegar o no va a llegar? Bueno, nosotros lo que hacemos es, desde el Gobierno andaluz, hay una parte de ese peaje de la autopista que no se paga porque se está pagando desde el Gobierno andaluz, es decir, desde los andaluces y las andaluzas, desde los presupuestos de la comunidad autónoma. Sí, pero consejera, eso tiene trampa, ¿eh? ¿Cómo que tiene eso trampa? Tiene trampa, no por parte del Gobierno andaluz, pero sí por parte de la concesionaria, que se quitó el peaje en Jerez y en Las Cabezas valía 5 euros, se quitó 1 euro de Jerez y ahora ese peaje en Las Cabezas vale 7,5 euros, casi. O sea, que a la concesionaria nadie le tira de las orejas. No, claro. Nosotros hemos levantado el peaje en una parte de la autopista y lo que le estamos reclamando al Gobierno es que si no va a acometer el desdoble de la Nacional Cuarta, y yo no soy como el Partido Popular que pide todas las carreteras, todas las obras a la vez, porque entiendo que hay que tener una visión estratégica y global de la comunidad autónoma, haga el levantamiento del peaje, adelante el levantamiento del peaje de esa autopista que permita pues que efectivamente los ciudadanos transiten por ella sin tener que pagar. Eso es lo que le hemos planteado, lo que le hemos pedido al Ministerio, a la ministra, en distintas reuniones que hemos tenido, la necesidad de que el Ministerio adelante el fin del peaje, levante el peaje, igual que nosotros pagamos con dinero del presupuesto de la comunidad autónoma, desde el Ministerio pues se levante la otra parte del peaje, de manera pues, que efectivamente haya una circulación libre por esa autopista. Si no va a cometer el desdoble, y si va a cometer el desdoble, pues que lo diga cuándo, con qué dinero y con qué tiempo. Parece razonable que levante el peaje y que permita el tránsito libre y gratuito por esa autopista. El alcalde de Los Palacios centra el tiro en la ministra de Fomento, pero los andalucistas, usted sabe que ayer le presentaron una denuncia también contra usted. No sé si le ha molestado. No, me parece absolutamente irrelevante irrelevante, vamos, cada uno también decide cómo hace política, ¿no? Nosotros hemos defendido ese levantamiento del peaje y bueno, me parece que cada uno hace la política como considera oportuno, ¿no? Hablemos orgánicamente de Izquierda Unida. ¿Cómo está viviendo usted el proceso de elección del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía? Usted ya se ha pronunciado en favor de Antonio Maillo. ¿Qué hervideros? ¿Cómo está palpando usted esta fiesta de la democracia interna que está viviendo la coalición de izquierdas? Bueno, pues muy bien, la verdad que estoy muy contenta porque me parece que ha sido un acierto, que ya veníamos planteando desde hacía algunos meses atrás la necesidad de hacer unas primarias. Estamos teniendo además una buena respuesta de todo ese proceso de simpatizantes prácticamente, bueno, en todas las provincias de Andalucía, con un buen número de simpatizantes que va a permitir bueno, pues que Izquierda Unida cuente con esos simpatizantes, tanto para elegir el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía como para otras cuestiones, bueno, pues de participar en política y de propuestas programáticas, ¿no? Así que muy bien, yo creo que es un elemento importante y que bueno, está teniendo una buena aceptación por parte de simpatizantes, de votantes de Izquierda Unida que efectivamente están inscribiéndose como simpatizantes. Yo precisamente voy el viernes, pasado mañana, a Motril bueno, pues hacer un acto, un encuentro con gente para animarla a ser simpatizante de Izquierda Unida y a participar en la vida política. Yo creo que en este momento en el que vivimos, donde hay una baja calidad de la democracia, lo que acabamos de ver con el debate de la abdicación del rey en su hijo en lugar de en el pueblo, es importante que haya un buen número de ciudadanos que participen en política y que, bueno, participar en política es desde formar parte del conflicto social a través de las movilizaciones, como también, en este caso, el de ser simpatizante de Izquierda Unida. Es el momento, bueno, pues de ensanchar la democracia y de propiciar la participación de personas que quieren participar y que saben que puede haber alternativas distintas a la que, bueno, desde la troika, ¿no?, de la que hablábamos en toda la campaña de las elecciones europeas, desde el Gobierno central, están planteando. A la primera semana de julio ya Izquierda Unida tendrá resuelto su candidato, salvo sorpresa mayúscula será Antonio Maillo. También tenemos a Juan Manuel Moreno del Partido Popular, Susana Díaz por parte del PSOE, después de que haya declinado estar a la Secretaría Federal del PSOE. ¿En este escenario cree usted que habrá adelanto electoral una vez que Susana Díaz, la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, ha declinado ir a Madrid? Yo creo que no.
no solamente porque yo lo crea, ¿no? Sino porque la presidenta Susana Díaz se lo ha manifestado. Yo creo que tenemos un compromiso con los andaluces y con las andaluzas en una situación absolutamente terrible, ¿no? Y un compromiso de cumplir con el acuerdo de gobierno y de no distraernos y de seguir trabajando y de seguir bueno, pues haciendo de la política una herramienta de cambio a mejor para la mayoría social y seguir haciendo bueno, pues de este gobierno un gobierno de reivindicación y también de concreción en que es posible hacer políticas alternativas, ¿no? Y bueno, pues en ese tiempo acabamos de pasar la mitad de la legislatura, 2 años, tenemos 2 años por delante en el que seguir cumpliendo con el acuerdo y seguir defendiendo al pueblo andaluz de los ataques que vienen de Despeñaperros para arriba. Consejera, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a la publicidad 3 minutos y volvemos ya con los 4 analistas, los 4 periodistas que nos acompañan esta noche aquí en A por Todas. Seguimos en 8 Andalucía, esta noche en A por Todas, en compañía de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. A partir de ahora se incorporan a esta entrevista los 4 tertulianos, los 4 periodistas que les habíamos avanzado que iban a estar con nosotros esta noche. Raúl Limón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Fernando Vicente Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches. Igualmente, Ángela Cañal, Sara Mesto. Buenas. Bueno, la consejera es todo vuestra. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, consejera? Pues hablando sobre las primarias que se han convocado en su partido, están saliendo varios candidatos. Ayer conocíamos que había 2 candidatos más y observo una coincidencia con el PSOE, y es que hay varios candidatos pero ninguna mujer. Me gustaría saber su opinión, por qué parece que cuesta tanto que las mujeres asciendan en política, incluso en los partidos que defienden la igualdad de género. Bueno, pues eso hay que repensarlo, porque no solamente hay que ser un partido que defiende el feminismo, sino serlo, ¿no? Que el feminismo forme parte de la estructura de Izquierda Unida. Nosotros hemos dado un salto importante, ¿no? Veníamos de un grupo parlamentario en el que no había mujeres, tenemos un grupo parlamentario paritario. En el grupo de Europa, del Parlamento Europeo, hay 4 mujeres y 2 hombres, con lo cual ahí hemos avanzado. Pero, bueno, de momento no hay ninguna mujer efectivamente que se haya planteado presentarse a la presidencia de la Junta de Andalucía. Veremos si en estos tiempos de presentación hay o no, pero bueno, en cualquier caso hay que seguir trabajando porque las mujeres tengamos mayor capacidad de representación dentro de los partidos políticos, en mi caso de Izquierda Unida, y que esa lucha del feminismo bueno, pues también forme parte de manera cotidiana de los partidos de Izquierda Unida, ¿no? ¿No hay que predicar con el ejemplo? Sí, tratamos de predicar con el ejemplo. No debería presentarse. Yo predico con el ejemplo de ser una mujer con una responsabilidad importante dentro del gobierno andaluz, de tener un gran equipo de hombres y mujeres en la consejería, que es lo que está permitiendo, ¿no? Ese equipo, esa manera de trabajar en equipo que está dando, bueno, pues yo creo que resultados buenos desde el punto de vista de cómo defendemos a la mayoría social, y de ser absolutamente responsable en ese trabajo, ¿no? En esa responsabilidad que me toca. No en otra responsabilidad que, ¿no?, requeriría de otros elementos, como sería el de ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Usted personalmente se ha encontrado con el conocido como techo de cristal en su partido, por ser mujer? No. Yo no, pero sí que sé que existe. Ese techo de cristal existe, ¿no? Y también hay una realidad, ¿no?, que es el porcentaje de afiliación por género. Si hacemos un análisis del porcentaje de afiliación por género, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, bueno, es una constatación que el porcentaje de mujeres que militan es sensiblemente inferior al de hombres que militan, lo cual, bueno, complica las cosas, ¿no? Así que hay que hacer todo un proceso que es un objetivo claro de esta dirección de Izquierda Unida, bueno, pues de que haya más mujeres que formen parte de la organización, tanto como militantes como ahora con la cuestión de los simpatizantes, ¿no? Porque qué duda cabe que es absolutamente imprescindible que las mujeres se incorporen a la vida orgánica y a la manera y a hacer política, tanto como se incorporan a los procesos de movilización social, ¿no? Hemos visto cómo en el movimiento de la vivienda, de la defensa del derecho a la vivienda, han sido muchas las mujeres que han protagonizado esa defensa de la dignidad de las familias, de su casa, de sus niños, ¿no? Y que, bueno, han puesto rostro claramente femenino, claramente de género, a ese movimiento, ¿no? Bueno, pues efectivamente las mujeres tienen también que formar parte de la militancia y de la vida cotidiana de Izquierda Unida. En eso estamos, hemos avanzado mucho,
mucho, pero tenemos que seguir avanzando mucho más. Perdón, Raúl. La irrupción de Podemos ha variado en la concepción de Izquierda Unida en estos últimos días, desde que ellos surgen. Se ha acelerado los procesos de apertura de Izquierda Unida, se ha reorientado la política de Izquierda Unida. Bueno, nosotros teníamos decidido desde meses antes de la convocatoria electoral de las europeas que íbamos a un proceso de primaria, que además teníamos decidido en la asamblea donde elegimos a Antonio Maillo y a esta nueva dirección, que esta semana pasada se cumplía un año, que íbamos a una asamblea de rendición de cuentas. Es decir, las direcciones vamos a rendir cuentas de la gestión del año, del trabajo de un año en la organización, también en el Gobierno, pero no lo dijimos. Bueno, pues después de, una vez que se dio el resultado, una vez que se cerraron las elecciones, abrimos el proceso de elección del candidato o candidata a la Junta de Andalucía y pues pusimos encima de la mesa lo que llevábamos trabajando ya algunos meses, porque saben ustedes que aparece en el Estatuto de Izquierda Unida. Entonces, ¿ha variado con respecto a la toma de decisiones que tienen que ver con eso? No. ¿En qué es lo que supone la irrupción de Podemos? Pues efectivamente un análisis de cuál ha sido el comportamiento electoral y por qué. Y que estamos contentos, yo estoy muy contenta de que estas elecciones europeas hayan arrojado una herida importante al bipartidismo y un cuestionamiento importante de las políticas de ajuste duro de la troika o del bipartidismo. Y que además la salida, el cuestionamiento a esas políticas que nos están trayendo nada más que dolor, sufrimiento y un aumento de la pobreza, que lo decimos así como si no pasara nada, pero es una cosa absolutamente terrible, en un Estado social, democrático y de derecho, en lugar de ser una salida por la derecha con movimientos neofascistas, que los ha habido, ¿no?, que han concurrido a estas elecciones europeas, la salida es, bueno, pues por partidos que son de izquierda, que se sienten de izquierda y que están cuestionando el modelo neoliberal de Europa. Bueno, pues eso es una cosa extraordinariamente maravillosa. ¿Y creen que recuperarán ese voto? ¿Que recuperaremos cuál voto? Pues el voto que ha dejado Izquierda Unida para irse a Podemos en las elecciones europeas. Bueno, nosotros es que hemos multiplicado por 3 el número de votantes. Yo estoy muy contenta con el resultado y con el número, con el 1,5 millones de personas que ha votado a Izquierda Unida. Y cuando vemos el análisis de cómo se reparte eso en el mapa andaluz y en el mapa del Estado español, los resultados son absolutamente excelentes. Es la primera vez que Izquierda Unida tiene un porcentaje por encima, por ejemplo, de unas elecciones autonómicas, cuando estábamos hablando de unas elecciones europeas. Izquierda Unida, bueno, tenemos vocación de mayoría, vocación de gobierno, vocación de alianzas con la mayoría social y, por supuesto, que aspiramos a un 30% desde el electorado. Y bueno, pues en el trabajo que estamos, ¿no?, con un objetivo que es construir un nuevo proyecto de país y un proyecto de país que responda, bueno, pues a los derechos de la ciudadanía, ¿no?, en lugar de a los privilegios de las entidades financieras. Usted ha dicho antes, hablando de, bueno, haciendo balance de lo que pasó con la Corral Utopía, que su conclusión era que el Gobierno de Andalucía se había visto reforzado, la relación entre los socios, pero es verdad que en aquel momento hubo voces dentro de su partido y algunas, pues, de cierta autoridad histórica, el propio Julián Guita, que apostaban por decir, bueno, este es el momento para romper este pacto, porque Izquierda Unida no le interesa, porque el votante de Izquierda Unida no cree en este pacto y vamos a, bueno, esta situación y este choque que hay es digamos, la oportunidad estratégica y también de respuesta a los votantes. Yo no sé si ahora, después de los resultados de las europeas, con esa irrupción de Podemos que cuestiona ya no solo el bipartidismo, sino que a veces da la sensación de que dibuja un panorama casi de tripartidismo, donde podría meter a otros partidos, incluido el suyo. La pregunta es, ¿usted siente que dentro de Izquierda Unida la tensión, esa tensión de ruptura, por ejemplo, el Pacto de Andalucía o de relaciones con el PSOE es más fuerte? ¿Sienten ustedes más tensión interna en ese sentido? No. Y concretamente la cuestión de la Corrala lo que hizo fue reforzar bueno, que Izquierda Unida esté en un gobierno sirve para cambiar las cosas. Todo lo contrario, sirvió para eso. Y bueno, los resultados electorales yo creo que han avalado. Tenemos más porcentaje de votos en las europeas que en las autonómicas. Eso no había ocurrido nunca en Andalucía, jamás. Izquierda Unida había tenido más porcentaje de votos en uno que en otro. Y bueno, en las asambleas que se van a desarrollar ahora, como la asamblea de rendición de cuentas que celebraremos después del verano,
bueno, yo lo que creo es que, lo creo y lo constato con los militantes de Izquierda Unida, es que efectivamente que Izquierda Unida esté en el gobierno es útil. Izquierda Unida le ha dado al gobierno andaluz un rumbo que el PSOE no había encontrado en 30 años y que nos está permitiendo forjar alianzas con una parte de la sociedad que hasta que nosotros no hemos sido gobierno, pues no nos veía como efectivamente como alternativa y como gente fiable, capaz, ¿no? Y cabal, sino que se había construido en algunas ocasiones un icono, una simbología de Izquierda Unida determinada, ¿no? Hemos llegado al gobierno y hemos demostrado que somos eficaces, sobrios, cabales y que además de eso, pues somos capaces de poner encima de la mesa medidas que bueno, ningún gobierno desde luego ha puesto y que no se han puesto hasta que no ha llegado Izquierda Unida al gobierno, ¿no? Un tema que perdona, era por seguir con la corrala, era simplemente, ¿da por cerrado el incidente o quedan cuentas por echar todavía? Lo digo porque usted ha hablado que antes se solucionó con diálogo, pero fue un diálogo extraño a golpe de boja, ¿no? Bueno, eso fue una de las manifestaciones, ¿no? Saben ustedes que Izquierda Unida lo que planteó era que, bueno, había que devolver las competencias y mientras tanto el gobierno estaba en suspenso, ¿no? Por razones obvias. Pero eso está cerrado, forma parte del pasado y además de un pasado donde el gobierno ha salido reforzado y donde, bueno, hemos constatado con transparencia, yo creo que no ha habido ningún realojo con mayor lupa que que efectivamente la actuación era justa, era legal y, bueno, como no podía ser de otra manera, vamos, por otra parte. Yo espero que algunos hayan aprendido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla a que ponga la VPO que tiene sin adjudicatario, que las ponga a disposición de la ciudadanía sevillana, ¿no? Hemos visto también mucho populismo en ese sentido por parte del Ayuntamiento de Sevilla, de enfrentar a unos ciudadanos con otros, ¿no? Cuando, bueno, pues si tienes más de 500 VPO sin adjudicatario, pásala de la venta al alquiler, alquílala y mueve efectivamente los baremos que pueda tener el Ayuntamiento de Sevilla. Yo espero que también otros ayuntamientos hayan aprendido, ¿no? Que no es posible instrumentalizar a la gente, a una gente con otra gente, a trabajadores, con una situación como la que hay, cuando hay herramientas para que efectivamente, bueno, pues en el Ayuntamiento de Sevilla haya viviendas que se adjudiquen al alquiler a gente que lo necesite y que lo está demandando. Una cosa es la adjudicación y otra cosa es el realojo, ¿no? Creo que también eso nos permitió para hacer pedagogía política de cómo actúa un gobierno ante un realojo o ante una adjudicación, ¿no? Sí, pero parece que también se lo tuvieron que explicar a su socio de gobierno, ¿no? Gobierno que sale reforzado de ese cierre de la corrala. Yo quería cambiar de tercio y preguntarle por un tema que los ecologistas están siendo duros y críticos con su gestión y es el tema de Doñana, el lince. Es verdad que en la Nacional 4 no depende de la Junta, pero sí es responsabilidad suya concreta las carreteras que cruzan Doñana y donde se están atropellando los linces sin parar. Y dicen los ecologistas, distintas asociaciones ecologistas, que hay una gran responsabilidad por parte de su consejería porque no está manteniendo las carreteras en su debido estado de policía, que dirían los militares, ¿no? Es decir, hay que limpiar los márgenes, etcétera. Bueno, no sé qué es lo que tiene usted que responder ante esas críticas, que son duras, y sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente es cierto que en un año y medio llevamos atropellados 20 y tantos linces, ¿no? Bueno, será una responsabilidad compartida del Gobierno y tendremos que analizar las críticas cuando son críticas constructivas, cómo se pueden mejorar las cuestiones, ¿no? Hay un programa europeo que es el programa LIFE, que son fondos europeos, que entre otras de las cuestiones, cómo proteger al lince. Bueno, pues habrá que ver si hay que mejorar su desarrollo o cambiar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, todas las críticas que sean constructivas son bienvenidas para este Gobierno, al menos para esta consejera. Y bueno, pues si hay cosas que mejorar, desde luego. ¿Pero tiene una idea de qué habría que hacer o qué no habría que hacer? Pues me imagino que proteger los pasos, ¿no? Los pasos naturales de los linces por las carreteras autonómicas, en este caso por donde haya pasos naturales de linces, ¿no? También yo me imagino que el atropello cero será imposible, ¿no? Quiero decir que la vida, los accidentes forman parte de la vida, tanto para el lince como para las personas, ¿no? Pero bueno, si hay camino que recorrer para mejorar esa cuestión a través de ese programa LIFE, pues me imagino que lo podremos hacer. Va a parecer que nos hemos puesto de acuerdo, pero es que esta semana precisamente hemos estado en el equipo de la consejería tratando una cuestión del programa LIFE que tiene que ver con los linces y que tiene que ver con esa mejora, ¿no? de algunas de las carreteras, lógicamente por donde pasan los linces, ¿no? Por donde hay pasos naturales de linces, estamos
viéndolo. Pero vamos, en cualquier caso, esa cuestión puntual, críticas constructivas siempre son bienvenidas, siempre se pueden hacer las cosas mejor, sin duda. La próxima semana que va la secuela UPyD en el Parlamento, ¿le han ganado la mano con esa iniciativa sobre la reforma de la ley electoral? Algo que Izquierda Unida siempre había propuesto. Bueno, hay gente que lo pueda entender así, yo creo que no. Venía en el acuerdo de gobierno, la constitución de un grupo de trabajo para la reforma electoral, igual que venía la de la banca pública y la renta básica, y hemos ido cumpliendo uno a uno, ¿no? Primero la banca pública, que saben ustedes que culminó, aprobó el Parlamento. En segundo lugar, la renta básica, que es una cuestión para nosotros absolutamente fundamental en unos momentos como los que estamos viviendo de pobreza y de estafa económica. Y el otro grupo de trabajo, creo que eran 3, si no me falla la memoria, el de la reforma de la ley electoral, que se aprobó en el Parlamento, que se constituirá. Pero bueno, como vivimos en un Estado democrático, bueno, pues eso no quita para que una organización como UPyD, a través de una iniciativa legislativa popular, llegue al Parlamento y plantee la cuestión de la reforma electoral. Bueno, pues me parece estupendo, ¿no?, que lo haga. De los presupuestos del año que viene, sabemos ya que van a crecer por primera vez tras 4 años de caída, en los que precisamente la inversión en obra pública han sido de las partidas más sacrificadas por los recortes. ¿Cree que si el año que viene son expansivos las cuentas autonómicas, debería ser la inversión pública la que, digamos, acaparara mayor parte del aumento para compensar la caída de los últimos años? Bueno, yo creo que habrá que ver cuánto sube el presupuesto, ¿no? El vicepresidente hablaba de entre un 2 y un 3%. ¿Cuáles son las necesidades? Ha habido ajustes muy duros, ¿no? Hemos hecho 2 presupuestos con 4.000 millones de euros menos. Y habrá que ver si la prioridad es el empleo, la prioridad es el cambio de modelo productivo, como un gobierno de coalición aborda de manera compartida esa subida, que esperemos que efectivamente sea así, donde la situamos, donde genere cambio de modelo productivo, donde se genere empleo, donde se recuperen derechos. Bueno, vamos a ver, ¿no? La obra pública es positiva, está bien, ¿no? Yo soy consejera de Fomento, hemos criticado desde Izquierda Unida la obra faraónica y la obra por la obra. La obra pública no es un fin en sí mismo, tiene que ser útil socialmente y rentable y eficaz económicamente. Bueno, veremos, ¿no? Ahora nosotros también genera empleo, ¿no? Sí, también genera empleo, como genera empleo la rehabilitación de vivienda, que es otro de mis competencias, ¿no? Vamos a ver, la obra pública genera empleo, la rehabilitación genera empleo, hay muchas cosas que generan empleo. Y si la prioridad de este gobierno es el empleo y el cambio de modelo productivo, ese aumento del dinero que vamos a tener en el presupuesto, de manera responsable, compartida y solidaria, habrá que ver dónde lo destinamos, porque el objetivo es sacar a Andalucía de esta encrucijada en la que estamos, hacerlo de una manera distinta, planteando qué política que se puede hacer de otra manera, y bueno, pues ese es el reto que tiene este gobierno. De aquí para atrás, estos 2 años, creo que con modestia, pero con contundencia, hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera, con un recorte, en fin, que no les voy a contar, menos 4.000 millones de euros. También hemos demostrado que se puede gobernar con menos dinero y que se puede poner la política al servicio de la gente. No todo es dinero en esta vida, y los 2 años que quedan de mandato, de gobierno, pues si hay un presupuesto expansivo habrá que ver cómo recuperamos los elementos que se han ido perdiendo. En ese cambio de modelo productivo, yo quería preguntarle precisamente por el tema de la rehabilitación de vivienda. Venía pensando en a ver cómo lo planteaba y de qué manera. Porque me parece que es un tema que no es fácil, quiero decir. Todos los consejeros que yo recuerdo que han tenido competencia sobre vivienda hablan de la rehabilitación de vivienda desde mucho antes incluso de la burbuja inmobiliaria, etcétera. Es un tema que nunca ha funcionado. Yo creo además que ahora parece mucho más difícil que vaya a funcionar, porque rehabilitación de vivienda lo que se está hablando es de dar ayudas para la rehabilitación de viviendas a una sociedad que no tiene un duro. Es decir, que pensar que hoy en día las comunidades de vecinos vayan a ser capaces de tomar decisiones de rehabilitación de edificios serias, como estamos hablando de una rehabilitación de viviendas que genere empleo, realmente haya un movimiento. Yo veo que es muy difícil en la situación económica que vivimos que eso sea una realidad. Es más bien, yo creo, un deseo que, como he dicho, lleva planteándose como tal deseo desde hace años. Bueno, creo que es la primera vez que hay un equipo en una consejería de vivienda de Izquierda Unida que dice que su objetivo estratégico es la rehabilitación, que forma parte del acuerdo de gobierno. Por lo tanto, es la primera vez que
gente que militamos en Izquierda Unida, que gobernamos la consejería, decimos que esto es así. Con lo cual no se puede comparar con épocas anteriores, donde efectivamente lo que ha habido es una alianza del bipartidismo con el capitalismo inmobiliario español. Y fruto de esa alianza, pues bueno, vivimos una burbuja inmobiliaria, una burbuja de la infraestructura innecesaria, con ese discurso hegemónico de que la obra pública es estupendo. Bueno, pues son las dos caras de la misma moneda. Burbuja inmobiliaria y burbuja de infraestructura inmobiliaria no se pueden separar. Bueno, pues ahora lo que queremos es romper, cambiar, fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque hemos consumido demasiado territorio y eso es insostenible. En segundo lugar, porque hay, insisto, entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías. Y en tercer lugar, porque tenemos la oportunidad y el objetivo en el acuerdo de gobierno de reconvertir el sector de la construcción. ¿Cómo? A través de la rehabilitación. Y efectivamente hay preguntas que son pertinentes. Cada plan de choque que nosotros hemos activado con la rehabilitación, el mayor número de gente no solamente no ha renunciado, sino que ha puesto su parte. Pero efectivamente, aquí ¿qué es lo que hace falta? Una banca pública que forme parte de ese instrumento financiero que permita la reconversión, el cambio de modelo productivo y que dé dinero a la economía productiva, a las familias, para que puedan, efectivamente, en algunos casos, acometer la rehabilitación. Bueno, pues ese paso también se está dando por parte del Gobierno andaluz y del Parlamento de Andalucía, una banca pública. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, el marco siguiente que vamos a tener, 14-20, son marcos de fondos europeos, dinero público que viene de Europa. ¿El objetivo cuál es? Poner ese dinero público al servicio del cambio de modelo productivo, de la pequeña y mediana empresa, de la economía social y de generar empleo. No, de otra cuestión que podría estar los fondos europeos. Los fondos europeos, hay unas líneas fundamentales estratégicas para la rehabilitación de viviendas, de edificios, de espacio público y de ciudades. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues que una buena parte de ese dinero, hemos cifrado en algo más de 700 millones de euros, de ese marco, venga al presupuesto a rehabilitación de viviendas, de edificios y mejora de las ciudades. Y que efectivamente eso sirva para cambiar un sector y reconvertir un sector y generar empleo y hacerlo además aprendiendo las lecciones de la crisis, sabiendo que la rehabilitación genera 3 veces más empleo que la obra nueva y que va directamente a la pequeña empresa, a la economía social, a la que se compromete con este territorio, no a los fondos de especulación que van, vienen, hoy están y mañana no están y provocan una ruina, ¿no? Así que es un objetivo estratégico, es la primera vez que Izquierda Unida tiene la responsabilidad de gobernar y hemos dicho que es nuestro objetivo y lo vamos a hacer, y además forma parte de los acuerdos de gobierno, con lo cual es un elemento estratégico de todo el gobierno. Y ahí está el decreto de la construcción sostenible, ¿no? Donde efectivamente en construcción sostenible, en rehabilitación energética, porque no hay construcción más sostenible que rehabilitar lo que ya existe, es donde se siguen encaminando los pasos de manera estratégica por parte del Gobierno andaluz. Así que yo espero que seamos el primer gobierno que efectivamente, y estamos finalizando y con esto ya acabo, el plan de vivienda y rehabilitación pone la prioridad estratégica y los recursos que van a venir de Europa y también del Estado cuando lleguen y de la comunidad autónoma para hacer de la rehabilitación un elemento de transformación sin duda de la economía productiva que estaba ligada a la construcción. Consejera, uno de sus planes estrellas fue el del plan de la bicicleta para construir centenares de kilómetros de carriles bici en las principales capitales andaluzas y ciudades de más de 100.000 habitantes. ¿Qué receptividad está teniendo de los alcaldes del Partido Popular que en un principio parece que rezumaban recelo, ¿no?, sobre estos planes, ¿no? Pues mira, no está yendo mal, a pesar de esos pájaros de mal agüero, ¿no? Hemos firmado ya con algunos ayuntamientos importantes, con Algeciras, con Jerez la semana pasada, con Almería. Hemos firmado con Córdoba, bien es cierto que una vía que es la que nos lleva hasta Rabanales y pues esperamos seguir firmando convenios con los ayuntamientos, con las capitales de provincia. El plan andaluz, las 8 capitales de provincia, más Jerez, Algeciras y La Línea. Y pues luego están todas las vías metropolitanas que nosotros ya vamos a licitar, algunas están ya licitadas, más de 17 obras de vías metropolitanas. Así que, va razonablemente bien esa apuesta que hicimos por cambiar el modelo de movilidad
de las ciudades y de las áreas metropolitanas, y que no tengo que contaros que en Sevilla, bueno, pues ha funcionado y funciona bien, ¿no? Aunque también nos gustaría que Sevilla se sumara a este plan andaluz de la bicicleta, la verdad. Venga, última pregunta. Sobre la ley de desahucio, usted, bueno, le ha pedido al Constitucional que se dé prisa pero bueno, sabemos que suele tardar mucho, a veces hasta años. La pregunta es cuál es el plan B, al margen de que no sepamos qué es lo que va a decir el tribunal cuando se pronuncie. Mientras tanto, ¿cuál es el plan B? Pues el plan B es, en ello estamos, ya os lo digo, somos obstinadas, obcecadas y no damos por perdido que las cosas se pueden cambiar y tenemos la obligación de cambiarla desde la política. Así que el plan B, ahí estamos. Mientras tanto, hasta que ese plan B lo terminemos de fraguar, porque la verdad que fue una sorpresa la suspensión cautelar del Constitucional, yo lo tengo que decir, nos sorprendió porque creíamos que estaba perfectamente argumentado, y no solamente a nosotros, a 5 magistrados del tribunal también plantearon que el Constitucional se estaba por primera vez separando de su propia doctrina. Mientras tanto, ahí está el programa andaluz en defensa de la vivienda, que son esas oficinas que abrimos en todas las provincias, donde hemos sumado a más de 215 ayuntamientos, bueno, pues que sirven para intermediar, que en 15 meses de funcionamiento han conseguido que 4.300 familias sigan en sus casas cuando estaban en riesgo de perderlas. Esos paliativos lo sabemos y bueno, pues ahí estamos con el plan B. ¿Y ese plan B va a ser más conservador para intentar evitar otros recursos? Ya cuando lo tengamos pergeñado... Le invitamos de nuevo. Me invitáis de nuevo, eso es. Pues Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí por todas. Cada vez que le invitamos viene usted. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y que os vaya bien. Venga, volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Fernando Vicente, de Raúl Limón, de Ángela Cañal y de Sara Armesto. Ha tardado el Gobierno en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero por fin, después de muchos meses en los que las autonomías le pedían que había asuntos candentes encima de la mesa, con mayor empuje, decíamos en el arranque de A por Todas por parte de Andalucía, lo dicho, el próximo jueves 26 de junio, convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con muchos asuntos pendientes y de gran enjundia, como por ejemplo el sistema de financiación autonómica, el objetivo de déficit para este ejercicio y para el próximo, las dichosas 3 décimas que el Gobierno central le regala a Bruselas y también la reforma fiscal, que se observa con mucho recelo, con mucha preocupación por parte de la Junta de Andalucía, toda vez que consideran que puede ser una reforma muy lesiva para aquellas comunidades con menor renta. Hemos conocido la fecha de la convocatoria, no así el orden del día, aunque la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha establecido cuáles deberían ser las prioridades al respecto. A ver, ¿quién se pronuncia? Fernando. Vale. Empezamos contigo. Tú eres el experto que viene con los temas súper bien estudiados. Bueno, eso menos de lo que debería, posiblemente. Vamos a ver, el problema que hay es que no se sabe muy bien cuál va a ser la agenda. Y lo que hoy hemos visto es a una consejera que intenta, a su manera, imponer al menos alguno de los temas en la agenda de esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se trate de los temas de los que ella tiene interés hablar para defender cuáles son sus argumentos. Eso es por un lado. Y luego, por otro, hombre, lo que sabemos de la reforma fiscal, lo que nos van diciendo muy poco a poco, pero alguna cosa van diciendo, es que aquellos impuestos que dependen o que son recaudados directamente por las comunidades autónomas, efectivamente parece que no los quieren tocar. Es decir, hablan de que no van a subir impuestos especiales, que son los que generan mayores ingresos a las comunidades autónomas y por lo tanto tienen razón en tener preocupación, porque si los impuestos que a mí más me generan no me van a permitir recaudar más y a la vez en los que algo recaudo, como por el IRPF, se supone que van a bajar las recaudaciones de IRPF y por lo tanto también los ingresos de la Junta podrían bajar por ahí, vamos, no de la Junta, sino de la comunidad autónoma, bajarían por ahí, pues hombre, es lógico que estén preocupados. Claro, y es lógico que quieran hablar, que las comunidades pidan que el Gobierno primero que les informe, porque está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo viernes una reforma que el Gobierno de la que va a informar el Gobierno a las comunidades 6 días después. Y es verdad que aunque no se vayan a incrementar impuestos que afectarían directamente a las comunidades o que recauden las comunidades, lo que sí lleva bastante tiempo pidiendo la Junta de Andalucía es que si el Gobierno está recaudando más, por ejemplo con la subida del IVA, al menos sí lo comparta con las comunidades autónomas, ¿no? Que parece que solo le pide el sacrificio del objetivo de déficit y luego los beneficios de algunos incrementos todo eso es cierto y la Junta tiene sus argumentos y además no hay quien diga que no, pero si pongámonos en el lugar del otro. Si yo estoy en el Gobierno, tengo mayoría absoluta, pues voy a ejercerla.
Sí, pero... y sobre todo, claro, pero eso, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso es lo que está pasando. El gobierno está actuando con su rodillo parlamentario, claro, y con su rodillo de gobierno. ¿no? Y el además, Consejo perdona es un un momento, foro de debate. además no le conviene sacarlo porque no solo son las comunidades autónomas, que no hay muchas que digamos, gobernadas por otros partidos con las que se puede encontrar con problemas, sino también con aquellas que están gobernadas por su propio partido, que ya en otros temas han empezado a decirle al gobierno porque ven venir las elecciones, bueno, a ver, o sea, yo como no... el copago sanitario, que no lo ha aplicado ninguno. Por ejemplo. Entonces, ahí, desde el punto de vista del gobierno, lógico es decir, yo me callo, no doy, ¿cómo se dice eso?, campanas al pregonero. No se dice así, ¿no? Es algo parecido. Pero bueno, no le doy voz al pregonero porque lo que voy a generar es una discusión que va a ser negativa para mí. Al final lo voy a tener el disgusto, pues ya lo tendré cuando llegue. Yo creo que eso es lo que está jugando. Una buena noticia, por lo menos se convoque, aunque sea con cierta estivalidad, como suele decirse, pero bueno, era una reclamación muy larga de no solo de Andalucía, sino otras comunidades. Y lo que es verdad que creo que Andalucía tiene cierta también razón en quejarse es cuando no había dinero, recortes, y ahora que parece que empieza a haber un poquito más de dinero, también recorte. Incluso lo que sobra lo mandamos por adelantado a Bruselas en devolución de las ayudas a los bancos. Entonces tiene poco sentido que el gobierno haga eso y tiene mucho sentido que comunidades como Andalucía y otras, porque es verdad que en el tema de la financiación aquí el signo político de las comunidades se desdibuja bastante y las tensiones son muy fuertes y lo hemos visto en otros temas, por ejemplo Extremadura cuando ha tenido que plantarse pues más o menos lo ha hecho y hay tensiones muy gordas. Es que yo creo que lo que subyace en el fondo de este gobierno es su profundo antiautonomismo. Entonces es un gobierno que intentó perfilar o quiso ver la posibilidad de restar competencias a las autonomías por vía legislativa o política, vio que no era fácil y dice, pues le corto el grifo. Es decir, yo creo que en el fondo lo que subyace dentro de este gobierno es un intento por recortar el Estado de las autonomías y por atacar al municipalismo. Yo creo que hay un problema de autoritarismo, es un gobierno autoritario. Claro, y quiere imponer ese concepto de Estado de no, yo soy el que gestiono bien y yo soy el que tengo que dar el dinero y a vosotros os voy a dejar las competencias de fiestas y festejos. No, y es cierto que el debate de la financiación autonómica en sus propias comunidades gobernadas por el PP, que pronto tendrán elecciones, no se ponen de acuerdo, son bastante una jaula de grillos que ellos no imponen orden, y reabrir ese melón que ahora tenía un poquito más callado, pues puede suponerle un problema, efectivamente, político. Bueno, pues queríamos abrir, sin lugar a dudas, esta tertulia con un asunto netamente andaluz, pero evidentemente no nos podemos abstraer de la noticia del día, que sin lugar a dudas pasa a ser historia de España, con la sanción de la ley de abdicación del rey don Juan Carlos, que dejará de ser monarca esta noche a las 12, cuando se publique en el BOE precisamente esa abdicación. Y al mismo tiempo ha habido esta tarde concentraciones en Sevilla, en Madrid, en favor de la República, en favor de ese referéndum para que se vote o bien monarquía o bien Tercera República. En fin, ¿en qué situación veis que se está convirtiendo esta sucesión en la corona? La presidenta de la Junta de Andalucía ha estado precisamente en el acto esta tarde en Madrid. Mañana toma posesión el nuevo rey, Felipe VI. ¿Cómo veis esta situación y sobre todo las prohibiciones que nos hemos enterado en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que da la razón a la delegación del Gobierno en su negativa a que se manifiesten en la Puerta del Sol pues un grupo de personas que querían manifestar en favor de la República, y por otra parte que el Gobierno obligue, la policía va a obligar a que ninguna persona en el recorrido establecido en el que van a ir los nuevos reyes pues haya cualquier símbolo republicano? Yo creo que es fundamentalmente que el Gobierno con estas decisiones le hace muy pocos favores a los derechos de los ciudadanos, pero es que en realidad le hace muy poco favor al nuevo rey, porque enrarece un ambiente pues que ya está agitado después de las europeas y por muchas cosas que han pasado. La gente tiene cierto enfado y todas estas decisiones, es decir, no se pueden sacar banderas republicanas, voy a impedir esta manifestación, las prisas con las que van a hacer el tema del aforamiento del rey, agita un ambiente que no debería moverse más de la cuenta, y hasta cierto punto no sé si hay incluso una intención deliberada del Gobierno de sacudir un poquito las cosas y que mañana, en lugar de ser un día pues efectivamente histórico, más allá de la opinión que cada uno tengamos sobre el modelo de Estado o lo que sea, pues se está haciendo historia, hay un cambio en la jefatura del Estado, que en lugar de ser un día tranquilo y
y en paz sea un día de problemas, que ojalá que no lo sea, pero estas decisiones no ayudan. No, pero es que parece que este gobierno está interesado en criminalizar o dar apariencia de violencia a todo aquel que piense de forma diferente, ¿no? A como defienden ellos. Mañana el dispositivo de seguridad que se va a implantar en Madrid tiene la consideración como si fuera de un partido de alto riesgo en el que si hay distintas manifestaciones, entre 6.000 y 7.000 agentes, no pueden, sí, habrá 7.000 agentes en Madrid. No podría haber manifestaciones republicanas para que no coincidieran como las supuestas aficiones de los dos grupos, que creo que es bastante excesivo cuando las manifestaciones que ha habido en favor de un referéndum de la República no ha habido ningún problema. Bueno, es evidente que la libertad de expresión es la base de un sistema democrático. No creo que haya derecho más importante en un sistema democrático que la libertad de expresión. Es la esencia del sistema democrático. Todo lo que sea ir contra ese derecho a mí me parece mal, y no solo mal, sino contraproducente. Pero bueno, este gobierno está haciendo eso desde hace ya un tiempo, no es esto el primer caso. Es decir, la propia consejera hablaba antes de personas que se están enfrentando a penas de cárcel por haber participado en manifestaciones, en piquetes. Es decir, estamos llevando, como yo decía antes, a una situación de autoritarismo. Las decisiones, o están llevando el gobierno las decisiones de un autoritarismo tal que sorprenden, y que sorprenden sobre todo en una sociedad que yo creo que es madura y que puede aceptar perfectamente que haya en la calle, como de hecho ocurre, un señor con una bandera republicana o con una camiseta republicana de la roja, en vez de con la camiseta normal, y no pasa nada, y todo el mundo lo va a entender y no va a haber grandes conflictos por eso, creo yo. Todavía sigo sin explicarme el por qué ese recelo y esa reticencia tan tremenda a consultarle a la gente sobre el modelo de Estado y consolidar y ratificar y estabilizar durante otros 50 años el modelo que tenemos, aun a sabiendas, y yo entiendo que ellos deben tener datos de que probablemente ganaría la monarquía constitucional, con lo cual no sé ni siquiera cuál es el riesgo. Es decir, plantéalo, que se vote. La libertad de expresión efectivamente es fundamental y la máxima expresión de la ciudadanía es a través de las urnas. Plantéalo, si es que te vas a garantizar otro medio siglo de estabilidad, ya no se volvería a cuestionar hasta dentro de medio siglo, con lo cual, ¿cuál es el miedo? Sí, es que yo no entiendo. Sí, cogiendo precisamente tu reflexión, días atrás en esta misma tertulia, Salvador Gutiérrez Solís decía, mira, yo quiero ser república, pero es que desde el punto de vista, si nos ponemos tacticistas incluso, ahora no nos vendría bien un referéndum, porque es que legitimaríamos una monarquía durante, como dices tú, medio siglo más, porque estoy convencido de que ahora ganaría la monarquía. Bueno, eso es lo que dice todas las encuestas. Diario.es hizo una, y es un periódico que no es precisamente sospechoso de... Y sorprendentemente salió que ganaría ese referéndum. Es que, como decía, yo creo que además que están alimentando. Creo que hay más gente republicana a partir de las decisiones que están tomando. Bueno, yo creo que probablemente que hay muchos republicanos, digamos, tolerantes, que se siente republicano, pero no va a hacer eso casus belli, ni es su prioridad al votar a un partido o a otro. Pero es verdad que cuando te dicen... No, monarquía, y además no se habla de esto. Pues la gente dice, pues ahora quiero. Claro. Pero es el hecho de poder decidir, ¿no? Que está por encima de... Es un concepto de sociedad tutelada, vigilada, no libre, todo lo contrario. Es decir, estos señores no saben, no entienden, no comprenden, van a hacer una tontería seguro, y yo estoy aquí para evitar que eso ocurra. Esa es un poco la actitud, escasa calidad democrática, ¿no?, que tenemos todavía. Vamos a introducir un nuevo elemento de análisis. Vamos a hablar orgánicamente del Partido Socialista, que, como saben ustedes, está inmerso en un proceso orgánico para elegir a su nuevo secretario federal. Y os pregunto directamente, ¿qué os parece el gesto que ha tenido hoy esa plataforma de alcaldes, de cargos públicos del Partido Socialista sevillano, que recordamos que es la federación o la agrupación más potente del PSOE en España? Pues evidentemente dando su apoyo abierto a Pedro Sánchez. Bueno, a mí me recuerda cada vez más la neutralidad activa que practicó Griñán en el anterior congreso, que la dirección, el secretario general José Antonio Griñán decía entonces que él era también neutral, pero empezaron a surgir, ¿no?, ciertos grupos también que era de su corriente apoyando la candidatura de Chacón. Ahora lo que me recuerda también de apoyo a Pedro Sánchez, parece que ninguno de los candidatos que se están postulando despierta gran entusiasmo en las bases del PSOE, pero sí se percibe en el PSOE andaluz, por lo menos en la dirección y en los cargos directivos, que con Eduardo Madina no tiene mucha simpatía.
Así que yo creo que... A mí me parece que es como hay que hacer las cosas, pero ¿por qué tenemos que estar aquí escondiendo y yo, como soy dirigente, no puedo decir y tengo que ser neutral? No, pero si lo lógico y lo sano es, bueno, tú a quién apoyas y que sepamos cada cual a quién apoya y con quién está cada uno, y que los militantes, cuando voten, sepan con quién está cada uno, quién es cada quien. Incluso que el voto no sea secreto, que sea a mano alzada. ¿Usted a quién vota? Yo a fulano. No me parece que... Bueno, ¿por pero qué eso no puede puede también ser? la libertad de los militantes, ¿no? Si se hace de Bueno, yo creo manera... que es legítimo que quien quiera pronunciarse se pronuncie y diga cuál es su candidato favorito. Otra cosa es que la secretaria general y la presidenta han dicho, pues yo no me voy a decantar, no voy a hacer, pues puedo tener mi opinión, pero no voy a decir cuál es mi voto. Y eso es una decisión suya, personal, como dirigente del partido, pero que unos alcaldes de Sevilla, de Almería, donde quiera decir, pues yo es que quiero votar a Pedro Sánchez. Yo no veo el problema. Me parece que están perfectamente legitimados, igual que hay otras plataformas perfectamente públicas que están apoyando a Madina en otros sitios de Yo creo que para España, el ciudadano lo bueno no es que guarden y naden y guarden la ropa, sino que se señalen, que sepamos todos quién es quién, con quién está quién, qué ideas defiende cada uno. En fin, yo creo que eso es bueno desde el punto de vista del ciudadano, no del militante, sino incluso del ciudadano. Yo lo que no he pillado todavía es qué idea defiende cada uno. Eso también. O sea, he pillado quién apoya a quién, pero todavía no he escuchado nada que me haga o que me indique que ninguno de los dos candidatos defiende un modelo de PSOE distinto. Aunque los dos han dicho que sí, que lo van a reformar, uno de abajo arriba, en fin. Yo de frases hechas he escuchado 25, pero todavía no sé cuál es el PSOE que nos espera a partir de las elecciones a Secretaría General. A mí es que a veces se me despierta la duda, yo no sé si los dos incluso estaban tan convencidos de que Susana Díaz iba a dar el paso que no se han que no se lo habían, ¿sabes? Se ha cogido con el paso cambiado. Claro, yo creo que no lo sé hasta cierto... A veces me lo pregunto, no lo tengo como hipótesis muy montada, pero... Pues a Madina yo creo que le han lanzado suficientes mensajes para decirle que no se presentara, ¿no? Bueno, yo esta misma semana he leído en alguna crónica que él ha tenido dudas de última hora, incluso cuando ya Susana había dicho que no y que se estaba echando para atrás y que lo habían tenido que animar, que no desconozco si es así o no, pero sí lo he leído estos días. Pedro Sánchez sí lo dijo él, ¿no? Que si Susana Díaz se presentaba, él iría con ella, claro. Hombre, y Madina no hubiese quedado muy bien, ¿no? Después de pedir esa condición sine qua non, yo me voy a deliberar si me presento o no, si los militantes pueden votar, fuerza esa situación, que era cambiar la regla del juego a mitad del partido, se lo logra y ahora dice, no, doy un paso atrás, la verdad que hubiese sido un poco de perogrullo, ¿no? Yo creo que aquí hay una falta de tradición clara, ¿no? O sea, si te vas a países como el que más típico sale en esto de las primarias, los americanos. Los americanos llevan toda la vida haciendo el sistema de primarias, son capaces de llamarse de todo un candidato a otro y luego acabar cuando el señor Obama gana la carrera, a la que había puesto verde, había poco menos que acusado de la máxima corrupción, acaba siendo su secretaria de Estado, ¿no? Porque aquí llegamos, ahí hay una tradición de pelea que por dura que sea no implica nada, que se puede llegar luego a acuerdos e incluso a pactar, y aquí no, aquí claro. Es que todo esto está muy... Todavía no entienden, porque ellos siguen hablando de la necesidad de un congreso de unidad, parece que tienen miedo a esa contraposición de ideas, a que haya debate, a que haya enfrentamiento, como que eso les va a debilitar, cuando quizás sería lo contrario, ¿no? Porque si asistimos ahora a un predebate congresual así tan anodino, tan... Yo creo que la historia del PSOE demuestra que sí que debilita. Es decir, que en la teoría, digamos, en el libro, efectivamente, no debería debilitar, pero si echamos la vista atrás en los comportamientos que tienen las distintas facciones socialistas una vez que acaparan el poder orgánico, sí que hay... Pero por eso, porque el que se mueve no sale en la foto. Porque luego llegan las cajas de brujas. Sí, efectivamente. Porque el que se mueve no sale en la foto, pero si mientras eso se quitara, que en Estados Unidos no. Eso no ocurre, a eso me refiero. Sí, el problema no es la pelea anterior, sino el rencor posterior. Sí, correcto. Es que además ellos siempre dicen, no, hombre, si es que la diversidad, la discrepancia, eso es todo democracia. Sí, democracia, pero se lo pregunten a Toscano. No la mía, tú. Bueno, no me resisto a que os vayáis sin conocer vuestra opinión sobre Jesús Catalá, el ínclito obispo de Málaga, a quien la apología de la homofobia le va a salir gratis. Recordamos que este señor, este prelado, comparó el matrimonio homosexual con la unión entre un anciano y un bebé o entre una persona y un perro. Pues bien, un juzgado dice que esto no es ningún tipo de delito porque va en consonancia con la doctrina cristiana. No sé,
desde qué punto de vista, porque hay varias aristas desde las que coger. Primero, lo de este señor, que no nos sorprende porque no es la primera vez que suelta este tipo de perlas, pero no sé si es más grave incluso que la justicia ampare este tipo de conductas. Hombre, evidente, y que diga que eso habría que preguntarle a muchos miembros de la Iglesia qué opinan de esa opinión de que eso es doctrina cristiana, ¿no? No creo que muchos compañeros o colegas, incluso obispos, piensen así o estén de acuerdo con eso, ¿no? Dentro de la propia Iglesia. Eso creo que es evidente. Luego, gratis tampoco creo que le vaya a salir, porque el prestigio social de este señor, pues yo creo que ha quedado bastante tocado. Luego, gratis tampoco le va a salir, porque eso todos hemos aprendido quién es este señor, ¿no? Bueno, y mucho lo que tú estás diciendo, pues muchos cristianos y católicos no escuchan esto y no se sienten identificados en absoluto. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, gratis, digamos que pierden militantes, ¿sabes? Bueno, su desprestigio es claro, ¿no? Sí, pero una sentencia que parece un insulto precisamente a los cristianos, ¿no? Que digan que eso es coherente con la doctrina cristiana. Lo doloroso es que la Iglesia Católica no abandere ese tipo de movimientos sociales. Es decir, que se mantenga todavía afuera, cuando en realidad, por ser, digamos, por tener un número de seguidores bastante importante y ser una dirección espiritual de ese número de seguidores, debería abanderar debería abanderar los comportamientos de integración social, de comprensión, va en sus mandamientos, en fin, que lo tienen en el ADN, deberían tener lo contrario, y sin embargo, cuanto más arriba llegas de la Iglesia, más muros te encuentras de incomprensión con respecto a una sociedad que es la que deberían ellos estar trabajando. En Sudamérica están pasando factura ese tipo de actitudes, es decir, en Sudamérica están perdiendo. La propia Iglesia debería ser la que le dijera al obispo, oye, rectifica. Claro. Bueno, sí, pide perdón. Que conozcamos la opinión de los obispos por otras cuestiones, ¿no? Que es que parece que no escuchamos su opinión sobre nada y cuando la sabemos es de estos temas. A veces parece que es que tienen un afán de protagonismo o saben que van a salir en televisión solo si dicen una burrada de este calibre, ¿no? Yo, en fin, no estoy dentro de la doctrina esta de la Iglesia y tal, pero me gustaría que la Iglesia tuviera un protagonismo en otro tipo de debates más importantes, bastante más importantes que ese. Como lo que denunció ayer Cáritas, ¿no? La cronificación de la pobreza y la aumento de la desigualdad. Ya que sacas el tema, ¿qué os parece precisamente pues, el impacto entre esas dos realidades, el mensaje de la recuperación y el baño de realidad que ayer nos dio Cáritas y también que venía añadido con un informe, creo que era un centro de investigaciones de Valencia con Bancaja, que decía que había crecido la pobreza en España un 1,7% y que entre las comunidades que mayor incremento de la pobreza y de la desigualdad había sido en Andalucía, ¿no? Entre otras, ¿no? Hombre, yo creo que no hace falta que nos lo diga Cáritas para saber cuál es la realidad, porque nosotros lo estamos viviendo. Somos gente que vive en la calle todo el día y vivimos los problemas diariamente que viven todos los españoles. Lo asombroso es que se sigue insistiendo desde el Gobierno en que hay una recuperación de esa manera, porque es evidente que nadie la está percibiendo. Desde luego no la gente, no el común. Es posible, y estoy seguro que es verdad, cuando Botín dijo, uy, llueve el dinero. Sí, a él le llueve el dinero, efectivamente, hay un montón de dinero que le llega a él, pero no está llegando a la gente, y eso la gente lo está viendo. No hay más que salir a la calle y ver cómo cada día cierran más locales, cómo cada vez más gente que te cercana a ti se encuentra con problemas, cada vez son más los que ya no tienen trabajo. Todo eso sigue pasando. Claro que está creciendo la pobreza. Claro que cuando uno ve las estadísticas del paro, sean de la EPA o sean del INEM, y uno analiza no en la superficie, sino ves que la crisis sigue estando ahí y sigue sin dejarnos levantar cabeza. Bueno, yo creo que eso la gente lo ve, ¿no? Y además estamos llegando a una línea que yo creo que es roja, que es la pobreza incluso de los asalariados, es decir, de gente que está en la precarización del pero empleo. a unos límites extraordinarios. Bueno, ya el país sacaba una información muy jugosa que decía cómo seguían, a pesar de los mensajes de recuperación, cómo seguían bajando los salarios en España, ¿no? Claro. De hecho, es que la base de esa recuperación macro, los grandes números, la base de esa recuperación es la devaluación interna que ha sufrido el país entero. Es decir, se está beneficiando Botín, se están beneficiando los grandes empresarios, los del IBEX 35, por esa devaluación a costa de toda la gente. Pero vamos a ver si es verdad. Los americanos, los japoneses, ahora Europa, se han puesto a darle a la máquina y a darle a la máquina del dinero, y hay muchísimo dinero en circulación, y eso es cierto, pero a la gente no le está llegando. Le llega a los banqueros, pero a la gente sigue sin haber crédito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
¿Sí? No, lo del discurso de la recuperación yo creo que forma parte de la estrategia política del Gobierno para justificar ahora una reforma fiscal, por ejemplo, que va a beneficiar encima a las rentas más altas, ¿no? Entonces quizá, vamos, me parece totalmente errada porque me suena muchísimo a la negación de la crisis que hacía Zapatero. En las altas esferas políticas mantienen un discurso que no se compadece con la realidad que vive el país. Venga, la última opinión es de Mercedes de Pablo, que como siempre los miércoles firma la columna de cierre. Hola, buenas noches. Cuando ustedes me vean en su casa esta misma noche, yo apareceré en este lugar que es suyo, que es el Parlamento de Andalucía, por la mañana, sonando las campanas, sonando los pájaros, en una semana llena de lo que nos dicen los medios de comunicación son acontecimientos históricos que tienen que ver con nuestro país. Y me gusta hablarles desde el Parlamento de Andalucía porque es el que hace su historia según la voluntad, la soberanía popular, el que hace nuestra historia, el que hace nuestra vida cotidiana. Hace muy poquito tiempo, en apenas días, se ha aprobado en este Parlamento de Andalucía una ley que tiene una enorme trascendencia, aunque a usted le parezca de mero trámite. Es la ley de transparencia, una ley que obliga a todas las instituciones a sacar sus cuentas, a sacar sus resultados, a contarle a usted que es el soberano, qué es lo que hace, qué es lo que quiere, qué es lo que paga. Algo fundamental en esta ley de transparencia de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, es que considera que la información no pertenece a las instituciones, es decir, no es ni del consejero, ni del director general, ni tampoco del funcionario, ya sea de justicia, ya sea de educación o ya sea de salud. Toda la información que hay en las administraciones es nuestra, es de la ciudadanía. Algo tan importante como, por ejemplo, que una encuesta diga que 9 de cada 10 andaluces consideran que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades. En una encuesta que tiene absoluta visibilidad y absoluta fiabilidad y que está colgada, por ejemplo, en la página web del Centro de Estudios Andaluces. Lo digo para que usted, ciudadano, se cerciore bien de lo que le cuenten es verdad, se cerciore de que las encuestas están bien hechas y, por ejemplo, si es usted amigo del ministro de Defensa, le diga que lo de prestar a la mujer o cambiar a la mujer es algo obsoleto y que la mayoría de los andaluces consideraría ridículo. Buenas noches. La columna siempre maravillosa de Mercedes de Pablo desde Sevilla. Raúl Limón, Fernando Vicente, Ángela Cañas, a la mesa los cuatro como siempre, ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con un especial sobre la economía social en Andalucía, un especial sobre las cooperativas andaluzas y como siempre iremos a por todas.